Buenas tardes. Continuamos con la jornada de capacitación por parte de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero ahora centramos nuestra atención en la implementación del catálogo de clasificación presupuestal. Tenemos 5 puntos para desarrollar en esta agenda. Primero vamos a ofrecer cuál es la visión actualizada que se tiene sobre el catálogo de clasificación presupuestal. Después vamos de manera sintética a ofrecer unos fundamentos de la clasificación presupuestal de conceptos de ingreso y objetos de gasto, para luego concentrarnos en los puntos claves que revisten un detalle para efectos de una exitosa implementación del catálogo de clasificación presupuestal. Y en las últimas dos partes de esta última presentación en la jornada, vamos a ofrecer unas recomendaciones específicas para el proceso de programación presupuestal en general y vamos a presentar oficialmente el clasificador complementario de fuentes de financiación. Entonces, sobre la visión del catálogo de clasificación presupuestal, hay dos mensajes que queremos transmitirles a todos ustedes. El primero tiene que ver con lo que no debe interpretarse como la implementación del catálogo de clasificación presupuestal y que está representado en la parte izquierda de la diapositiva que estamos eh, presentando, en el entendido en que para muchas entidades territoriales la implementación del catálogo de clasificación presupuestal lo que ha significado es el diligenciamiento del anexo 1 de conceptos de ingreso y el anexo 2 de objetos de gasto. Y esa visión extrema, si se quiere, no es otra cosa que vulnerar estructuralmente el Estatuto Orgánico de Presupuesto, porque fielmente todos esos procesos presupuestales que en la primera parte de esta jornada de capacitación nos expusieron son elementos que debemos respetar porque el catálogo de clasificación presupuestal en la práctica no modifica ningún aspecto del Estatuto Orgánico de Presupuesto. De hecho, el Estatuto Orgánico de Presupuesto sigue siendo el referente para todos los procesos presupuestales y el catálogo de clasificación presupuestal entonces debe subordinarse a la lógica del Estatuto Orgánico de Presupuesto. En algunos municipios del país, en este año de transición, los proyectos de presupuesto que se entregaron a finales de 2020 no fueron otra cosa que diligenciar el anexo 1 y el anexo 2 del catálogo de clasificación presupuestal. Y eso en la práctica significó una modificación de la lógica de la norma orgánica de presupuesto, para lo cual no cuentan con competencias las entidades territoriales. Y el segundo mensaje que queremos transmitirles, que es fundamental para efectos de la exitosa implementación del catálogo de clasificación presupuestal, es que poder entender a plenitud el catálogo de clasificación presupuestal no descansa en entender únicamente el CCPET, sino entender el CCPET a la luz de su interacción, de los engranajes que tiene el catálogo de clasificación presupuestal con los clasificadores complementarios. Los clasificadores complementarios son parte, si se quiere, de este nuevo sistema nervioso que acompaña la lógica de la gestión de los presupuestos de las entidades territoriales. Entonces, en síntesis, decirles que el catálogo de clasificación presupuestal debe estar plenamente armonizado con el Estatuto Orgánico de Presupuesto de cada entidad territorial. Y lo segundo, que el catálogo de clasificación presupuestal es una herramienta para la gestión de los presupuestos, no es una herramienta pensada para reportes de información. Eso es un objetivo secundario, si se quiere, del catálogo de clasificación presupuestal, porque lo más importante es que el catálogo de clasificación presupuestal y sus clasificadores complementarios sean elementos que permitan optimizar la gestión de los presupuestos de las entidades territoriales. Sobre ese aspecto de los clasificadores complementarios, es muy importante entonces entender, y la diapositiva tiene ese propósito, que el catálogo de clasificación presupuestal es solamente una de varias dimensiones que se requieren para una adecuada lógica de implementación del catálogo de clasificación presupuestal. Y sin esas dimensiones pueden ocurrir o pueden darse dos consecuencias directas. O, digamos, si omitimos los clasificadores complementarios, en la práctica puedo entorpecer los insumos de información que requiero como entidad territorial para una adecuada clasificación presupuestal. Y como segunda consecuencia, en otros casos, en la práctica, omitir los clasificadores complementarios implicará
no contar con unos detalles de información presupuestal que son sumamente relevantes para la toma de decisiones en las entidades territoriales. Entonces, fíjense que el catálogo de clasificación presupuestal, insisto, es solamente una de varias dimensiones que hay que tener en cuenta para poder implementar exitosamente el catálogo de clasificación presupuestal como tal, desde la perspectiva de la herramienta de gestión. Y es importante tener en cuenta dos aspectos adicionales. El primer aspecto es que no existe una jerarquía entre los clasificadores complementarios. Todos se encuentran al mismo nivel, todos son igual de importantes, todos están aportando para esa tarea de optimizar la gestión de los presupuestos en este nuevo estándar de lenguaje. Y lo segundo es que existe un orden lógico entre algunos de los clasificadores complementarios y el clasificador presupuestal. Y para ver ese orden lógico, solamente estamos trayendo en esta diapositiva un ejemplo, que es lo que ocurriría en los gastos de inversión. Entonces, en los gastos de inversión, lo primero en ese orden lógico que debe desarrollar una entidad territorial es el clasificador programático de la inversión pública, porque la clasificación programática de la inversión pública me va a dar todos los elementos de los proyectos de inversión que yo espero ejecutar en la próxima vigencia, que me van a servir de insumo para posteriormente realizar una adecuada clasificación presupuestal. En un ejemplo hipotético en donde se omita ese desarrollo del clasificador programático de la inversión, va a ser casi que imposible aplicar el catálogo de clasificación presupuestal, porque si como entidad territorial no cuento con información sobre los proyectos de inversión, mucho menos voy a saber presupuestalmente cómo se materializaría la ejecución de esos proyectos de inversión. Entonces, fíjense que el clasificador programático de la inversión es fundamental para entender los propósitos de la política pública que se condensan en unos proyectos de inversión como semilla de la política pública, y esos propósitos de los proyectos de inversión en la práctica reflejan la oferta institucional que brinda la entidad territorial para mitigar problemáticas o para mejorar o preservar situaciones que se consideran deseables. Solamente a la luz de esa oferta institucional que proveen los proyectos de inversión es que voy a contar con los elementos necesarios para una adecuada clasificación presupuestal. ¿En qué etapa la clasificación presupuestal de esos gastos de inversión con la lógica del catálogo de clasificación presupuestal? Más adelante, cuando lleguemos en la agenda, en las recomendaciones específicas, pues lo vamos a precisar. Y obviamente también es importante tener en cuenta que el clasificador programático de la inversión pública contiene muchos elementos y son muchos elementos pensados con un propósito específico que no es otro que realizar seguimiento al avance de las metas que están estipuladas en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Solamente una parte de la clasificación programática de la inversión es la que termina incorporándose a este nuevo sistema presupuestal, a este ecosistema presupuestal. ¿Cuál es esa parte del clasificador programático? Todo lo que tiene que ver con los sectores programáticos, los programas, los subprogramas, la identificación de los proyectos de inversión a través de un código BPIN y los productos MGA de la metodología general ajustada que se desprenden de cada uno de los proyectos de inversión. Obviamente el clasificador programático de inversión también tiene unos indicadores de producto, tiene otra información complementaria para realizar seguimiento a los planes de desarrollo, pero lo fundamental para este ecosistema presupuestal se agota si se quieren los productos de la metodología general ajustada. El catálogo de clasificación presupuestal en ese contexto, ¿qué viene siendo? En este contexto del ejemplo de gastos de inversión, el catálogo de clasificación presupuestal viene siendo un diccionario para precisar la materialización presupuestal de esos proyectos de inversión a la luz de unos objetos de gasto que más adelante vamos a repasar desde el punto de vista de sus definiciones generales. Y finalmente, perdón, el clasificador central de productos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística termina también teniendo un orden lógico que arranca posterior a la definición de los objetos de gasto, porque el clasificador central de productos termina siendo un zoom, termina precisando el detalle de esa adquisición de bienes distinta de activos y esa contratación de servicios que se requiere para materializar los proyectos de inversión que tengo
como entidad territorial. Y entonces fíjense que existen otros clasificadores complementarios, el clasificador de fuentes de financiación que más adelante vamos a presentar, y también existe el clasificador de terceros que a través del código CHIP va a permitir identificar el flujo de recursos que se da entre unidades institucionales, y eso es sumamente relevante para tener una trazabilidad de lo que está ocurriendo con las operaciones recíprocas en el nivel subnacional de gobierno. Entonces, en síntesis, solamente se puede implementar de manera exitosa el catálogo de clasificación presupuestal si lo interpreto, si lo estudio, si lo aplico a la luz de su integración con los clasificadores complementarios, porque me aportan información o me potencian información. Y eso significa desde el punto de vista administrativo algo muy importante para las entidades territoriales, y es entender que la implementación del catálogo de clasificación presupuestal no es una responsabilidad exclusiva de las secretarías de Hacienda. Aquí tiene que haber un compromiso de las secretarías de planeación, de las secretarías sectoriales y un trabajo conjunto para poder cumplir con esa implementación exitosa y obligatoria del catálogo de clasificación presupuestal. Muchas entidades territoriales nos han preguntado cuál es el sustento normativo para la clasificación programática de la inversión pública. Y fíjense que en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, Ley 1955 de 2019, en su artículo 38, se establece la obligatoriedad para que el gasto esté orientado a resultados y la obligatoriedad para las entidades territoriales como la nación. Entonces, en la práctica, el presupuesto orientado a resultados no es otra cosa que desarrollar el clasificador programático de la inversión, estandarizar esos ejercicios de la planeación del desarrollo territorial con este lenguaje, que es el lenguaje que suministra el DNP en el clasificador programático de la inversión pública. Y finalmente entender que aunque el catálogo de clasificación presupuestal no modifica en lo más mínimo el Estatuto Orgánico de Presupuesto, no es correcto aseverar que el catálogo de clasificación presupuestal es neutral frente a la gestión financiera pública. No termina siendo neutral frente a la gestión financiera pública, pero sí termina siendo neutral frente al Estatuto Orgánico de Presupuesto. Y vamos a dar solamente un ejemplo para entender por qué aplicar el catálogo de clasificación presupuestal no es un elemento neutral frente a la gestión financiera pública. No termina siendo neutral porque la misma implementación del catálogo de clasificación presupuestal va a perfeccionar la aplicación de todo el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Entonces, muchas entidades territoriales nos han preguntado formalmente a la Dirección de Apoyo Fiscal cómo deben clasificarse las transferencias corrientes a los organismos de control. Entonces nos dicen, es que mire, estamos revisando los gastos de funcionamiento en ese diccionario de objetos de gasto y no encontramos dentro de transferencias corrientes una cuenta de captura que permita el registro de la transferencia que se le realiza a los organismos de control. ¿Cuál es la respuesta que le da el catálogo de clasificación presupuestal y su implementación a ese tipo de consultas? La respuesta que le da es, ojo, porque el Estatuto Orgánico de Presupuesto le está diciendo que el gasto transversalmente tiene unas secciones presupuestales, que los organismos de control son secciones presupuestales y no unidades institucionales separadas de la administración central. Por tanto, no procede una transferencia corriente a un organismo de control, sino revelar cuáles son los gastos de cada una de sus secciones presupuestales. En tal sentido, para el Consejo, para la Personería, para la Contraloría, si el municipio cuenta con Contraloría, lo que procede es para cada una de esas secciones presupuestales emplear el diccionario de los objetos de gasto, porque no tiene ningún sentido pensar en una transferencia corriente a un organismo de control. Entonces, fíjense que una exitosa implementación del catálogo de clasificación presupuestal, lo que a la larga también está haciendo es contribuyendo a perfeccionar las técnicas presupuestales y sobre todo un avance crucial en la gestión financiera pública. Seguimos entonces con los fundamentos de la clasificación presupuestal. Mi nombre es César Vilardi y bueno, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Vamos a hablar un poco de los primeros niveles de agregación en los árboles de ingresos y de gastos. Cuando empezamos a hablar del tema de los ingresos, miren que la pregunta fundamental que nos deberíamos responder cuando empezamos a pensar en la clasificación es ¿cuál es el concepto que me está generando el ingreso?
¿Cuál es la razón por la cual mi entidad está recibiendo recursos? En ese sentido, esa es la primera pregunta que nos debemos hacer en el momento de la clasificación. Miren que estos ingresos en el CCP siguen teniendo la lógica y la clasificación más o menos normal que ustedes conocen en sus ejecuciones. Tenemos los ingresos corrientes y los recursos de capital, que son cuentas que ustedes conocen muy bien. Cuando hablamos de ingresos corrientes hablamos de certeza, pero no solo certeza en su recaudo, sino certeza en cuánto puede ser y con contenidos históricos que nos permitan hacer proyecciones realmente cercanas a lo que va a ser la realidad. En cambio, ¿qué son los recursos de capital? Los recursos de capital en general estamos hablando de eventualidad y no solo eventualidad en su recaudo, no solo eventualidad en cuándo se van a recibir o en qué periodos vamos a recibirlo, sino también eventualidad en que yo no puedo establecer una tendencia histórica tan claramente y no tengo la certeza para hacer un buen cálculo o un cálculo aproximado de cuánto pueden ser esos recursos. Aparece también una cajita que es la de disponibilidad inicial, que es una cajita que aplica solamente para las empresas que se rigen por el decreto 115 de 1996. ¿Y qué es esa disponibilidad inicial para ellos? Para ellos esa disponibilidad inicial es un stock de recursos con el cual comienzan la vigencia. Cuando pasamos entonces al tercer nivel de desagregación de los ingresos, encontramos que los ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios. Cuando hablamos de tributarios, pues como ustedes ya lo conocen, estamos hablando de la facultad impositiva del Estado, básicamente de los ingresos que provienen de impuestos. Y cuando hablamos de no tributarios, estamos hablando de todo el resto de ingresos que son corrientes, que tienen esa característica de la que ya hablamos de la certeza y que adicionalmente no provienen de impuestos. Ahorita en la próxima diapositiva veremos algunos cuáles son los no tributarios. En cuanto a los tributarios, hay una desagregación adicional, que es la de los impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Cuál es la diferencia? Fundamentalmente los impuestos directos gravan los ingresos o el patrimonio de las personas naturales y jurídicas, es decir, el impuesto recae sobre la capacidad económica del sujeto. Mientras tanto, el impuesto indirecto es el que grava el ingreso o el patrimonio de las personas naturales y jurídicas, no las grava, sino lo que grava es la actividad económica que está haciendo esa persona. Eso puede ser un consumo de bienes, puede ser una transacción, una actividad financiera. Entonces, cuando van a clasificar los impuestos, lo que deben tratar de hacer en la clasificación es separar los que gravan directamente al sujeto y los que gravan la actividad que ejerce el sujeto. Vamos entonces a ver cuáles son las cajitas que tenemos en esos ingresos no tributarios. Y en el tercer nivel del que estamos hablando tenemos estos 7 cajitas. Algunas de ellas conocidas para ustedes, bueno, la mayoría, pero algunas más conocidas que otras. Comenzamos entonces por las contribuciones. Y cuando hablamos de contribuciones pensamos en qué pueden ser. ¿Qué son las contribuciones realmente? Son cargas fiscales al patrimonio particular y que corresponden a la recuperación de un costo de un servicio que se le presta o la participación en un beneficio que se le proporciona al sujeto. En este sentido, esos beneficios o esos servicios que se prestan no necesariamente son aceptados de manera voluntaria por el sujeto, sino que simplemente en el efecto y en el tema de la relación económica que existe, pues ellos participan o tienen que dar algo para recuperar los costos de ese servicio que le prestan. La siguiente cajita que tenemos, que es la de tasas y derechos administrativos, sí nos refleja los ingresos derivados de prestaciones directas y efectivas de servicios públicos que son individualizados, específicos y que fundamentalmente se adquieren de forma voluntaria. Entonces miren que aunque estamos hablando de conceptos similares, contribuciones y tasas, realmente lo que hace la diferencia es la forma como se adquiere el servicio y que el servicio sea individualizado y específico o no lo sea. La siguiente cajita que tenemos es la de multas, sanciones e intereses de mora. ¿Y qué estamos hablando cuando hablamos de multas, sanciones e intereses de mora? Penalidades pecuniarias, básicamente por actividades incorrectas o por comportamientos incorrectos en los cuales incurren pues algunos sujetos. Cuando la entidad recibe recursos por esas multas y sanciones, normalmente separa los intereses de mora y los deja en otro lado cuando ese pago no se dio a tiempo. En este caso, para la clasificación del CCP, los intereses de mora también van en la misma cajita porque pues constituyen, digamos que el mismo concepto que es el de la multa o el de la sanción. La cuarta cajita que tenemos es la de derechos económicos por uso de recursos naturales.
Esta cajita o esta cuenta no está habilitada en este momento en el CCPET para territorio. ¿Y cuál es la razón? Cuando se constituyó y se hizo el CCPET, desde la Nación no se encontró ningún derecho económico por uso de recursos naturales que ejerzan las entidades territoriales. En el caso de que las entidades territoriales o descentralizadas consideren que tienen alguno de estos, deben hacer la solicitud de creación de la cuenta, que ahorita más adelante les explicaremos cómo, pues para que se habilite esta cajita para territorio. La siguiente tiene que ver con venta de bienes y servicios. Esta es quizás una de las cajitas que va a ser más usada por las empresas. Lo normal dentro de la empresa es que haga parte de su función y de su misionalidad vender bienes y servicios, pero las entidades territoriales también las tienen. ¿Cuáles tienen? Se me viene a la mente el tema de los prestadores directos de acueducto, alcantarillado, de aseo o algún tipo de arrendamientos o venta de bienes que hacen las entidades de manera esporádica o ocasional. En ese sentido, todas las ventas de bienes y servicios que tengan las entidades y todos los ingresos que perciban con estas deben ser clasificados en esta cuenta. Adicionalmente, como ya se los explicó Andrés anteriormente, pues surgen y empiezan a presentarse los catálogos complementarios. Esta cuenta de ingresos de venta de bienes y servicios debe ser desagregada por el Catálogo Central de Productos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el CPC. ¿Por qué? Porque este CPC nos permitirá un mayor detalle de qué tipo de bienes y servicios están vendiendo las entidades. El siguiente tiene que ver con transferencias corrientes. Y si vamos un poco a la definición de transferencias corrientes, estamos hablando de entregas de recursos de una unidad institucional a otra sin ningún tipo de contraprestación y que son para adquirir compromisos. Eso parece una definición bastante genérica. Ahorita que veamos las transferencias de capital, veremos la diferencia. Y finalmente tenemos la participación y los derechos por monopolio. Aquí estamos hablando de monopolios por ámbitos rentísticos que la Constitución ha autorizado. Para el territorio lo más común y el que más conocemos es el derecho por explotación de juegos de suerte y azar. Pasamos entonces a los recursos de capital. Aquí tenemos más cajitas para desagregar los recursos de capital. El primero que tenemos es el de la disposición de activos. Fundamentalmente es esa cuenta que ustedes conocen o que la mayoría conoce ya como venta de activos. Aquí le cambiamos el nombre un poco a disposición por efectos del estándar internacional, pero adicionalmente por unos efectos técnicos que son pequeños, pero que tienen una diferencia sustancial entre la palabra disposición o venta. El tema de los excedentes financieros es la segunda cajita. Cuando hablamos de excedentes financieros estamos hablando de recursos de las unidades que hacen parte del presupuesto del sector público y que se distribuyen de acuerdo con esas disposiciones y autorizaciones respectivas. Fundamentalmente provienen de establecimientos públicos y de empresas industriales y comerciales del Estado. La siguiente cajita entonces es la de dividendos y utilidades por otras inversiones de capital. Cuando hablamos de dividendos y utilidades por otras inversiones de capital, fundamentalmente estamos hablando de aquella distribución de beneficios que se da a las unidades del presupuesto del sector público cuando son propietarias de inversiones de capital. Y estas provienen específicamente de empresas industriales y comerciales del Estado, de sociedades de economía mixta y de todo lo que tiene que ver con inversiones patrimoniales no controladas o en entidades controladas. Tenemos la siguiente que es la de rendimientos financieros. Y cuando hablamos de rendimientos financieros estamos hablando de esos ingresos que reciben las unidades del presupuesto del sector público por poner ciertos activos financieros a disposición de terceros, sin trasladar el dominio, pero recibiendo en retorno pues algunos recursos. Esta es una de las cuentas junto con recursos del balance que nos genera o se nos ha generado más preguntas y consultas desde las entidades. Y las consultas están en el sentido de, es que yo creo o necesito desagregar más los rendimientos financieros o los recursos del balance. Pues fundamentalmente porque algunos de ellos tienen alguna destinación específica o porque para mi gestión del presupuesto es importante desagregarlos. ¿Qué ha recomendado la Dirección de Apoyo Fiscal y cuál es nuestra recomendación en este momento? Es a pesar de que para el CCPET la cuenta de rendimientos financieros y recursos del balance se encuentre de manera agregada, si ustedes en la gestión de su presupuesto necesitan hacer mayores desagregaciones, pueden hacerlo siempre y cuando no alteren la estructura general del catálogo y no alteren la estructura lógica que lleva el catálogo. Pero pues para gestión de presupuesto entendemos que en algunos casos es importante.
Tenemos los recursos de crédito, ya sea externos o internos, pues dependen de del domicilio donde esté el prestamista. Y tenemos las transferencias de capital. Aquí voy a hacer una pausa pequeña para explicar esa diferencia que tenemos con transferencias corrientes, como lo anuncié antes. Normalmente en los presupuestos de las entidades, cuando hablamos de ingresos, en las transferencias lo que hacemos es separarlas o clasificarlas de acuerdo por quién es el emisor. Entonces, usualmente lo que vemos en los presupuestos es que las transferencias están separadas es por si provienen de la nación, si provienen del departamento o si provienen de otra unidad del gobierno o de otra entidad. Para el catálogo de clasificación, tanto en ingreso como en gasto, que lo veremos ahorita, las transferencias se van a clasificar entre corrientes y de capital. ¿Y cuál es la diferencia? Una diferencia que parece sutil, pero que es muy importante. Las transferencias de capital también son entregas de recursos de otra unidad institucional en el caso del ingreso, que no exigen una contraprestación directa, pero que están entregadas, en este caso, para adquirir dos tipos de compromisos, o una adquisición de activos o una disminución de pasivos. Si yo estoy completamente seguro que el recurso que me entregan por el lado del ingreso o que voy a entregar por el lado del gasto en transferencia es para adquirir un activo o disminuir un pasivo, debo clasificar la transferencia como una transferencia de capital. En cualquier otro caso, es decir, en el caso en que tenemos una transferencia para adquirir otro tipo de compromiso, por ejemplo, una adquisición de bienes y servicios, o que tenemos dudas de que sea completamente para adquirir activo y disminuir pasivo, la transferencia debe ser clasificada como corrientes. Esta es una de las preguntas que más nos hacen las entidades, sobre todo con el tema de los convenios de cofinanciación. Entonces, este es el elemento y la característica que deben tener en cuenta para saber dónde clasificar. Cuando hablamos de la siguiente cajita, que es la de recuperación de cartera préstamos, muchas entidades se confunden con el término y piensan que cuando hablamos de recuperación de cartera estamos hablando de esos recursos, por ejemplo, de impuestos que se recaudan de vigencias anteriores que el sujeto no había pagado. En el caso del CCPI de la clasificación de recursos de capital, solamente estamos hablando de esa recuperación de cartera cuando la entidad hizo un préstamo. Entonces, ese recurso que está retornando porque la entidad hizo un préstamo es el que se debe clasificar acá, el otro no. Los recursos del balance, pues una cuenta muy conocida por ustedes, que proviene de la vigencia anterior y que básicamente en el catálogo se clasifica entre superávit y cancelación de reservas. Como ya les dije con rendimientos financieros, si necesitan desagregación adicional, en la gestión de su presupuesto lo pueden hacer siempre y cuando no alteren la estructura. La siguiente cajita, que es la de retiros FOMPET, tenemos allí entonces esos retiros que ustedes hacen del Fondo de Pensiones Territoriales, con las características y las condiciones establecidas para cada caso. Tenemos los reintegros y los otros recursos no apropiados. Fundamentalmente en reintegros estamos hablando de recursos de contratos que tuvieron variaciones en sus valores o contratos en que tuvieron variaciones en sus cantidades, bueno, es decir, cualquier recurso que sea, digamos, reintegrado por efecto de ese cambio contractual. Y en otros recursos no apropiados, pues fundamentalmente estamos hablando de los recursos que no se apropiaron en la vigencia, pero que en este momento sí se van a incorporar como ingresos. La siguiente cajita, que es la de recursos de terceros, es una en la que hay que hacer una salvedad muy importante y es que para las entidades territoriales, los únicos recursos de terceros que se deben registrar en el ingreso son aquellos que están en administración de otras entidades, pero que provienen de los ingresos tributarios. Cualquier otro recurso que esté en administración, que sea de un tercero, pero que no provenga de los ingresos tributarios, no debe ser clasificado en el catálogo de clasificación presupuestal. Y finalmente tenemos el tema de las capitalizaciones, cuando se recibe pues una inyección de capital de alguna otra entidad. Pasamos entonces a los gastos. Y cuando vamos a los gastos, así como dijimos en el ingreso, la pregunta que me debo responder es cuál es el objeto en el que voy a gastar. ¿Realmente qué pregunta debo solucionar? ¿En qué me voy a gastar la plata? Entonces, cuando vayamos a clasificar los gastos, lo primero que debemos preguntarnos es ¿en qué objeto? ¿En qué me lo voy a gastar? Y por disposiciones pues de los estatutos orgánicos de presupuesto, estoy hablando del 111 y el 115 fundamentalmente, esos gastos se dividen para entidades territoriales en funcionamiento, servicio de la deuda pública de inversión y para empresas en funcionamiento, servicio de la deuda de inversión y gastos de operación comercial. ¿Qué es el gasto de funcionamiento?
Pues como ustedes ya lo saben, el gasto de funcionamiento básicamente corresponde a lo que tiene que ver con el cumplimiento de la misión institucional de la entidad. Todo lo que tenemos en el cumplimiento de esa misión, pues es un gasto de funcionamiento. En servicio de la deuda que tenemos básicamente esos gastos que se ponen para endeudamiento, para adquirir recursos adicionales y cubrir faltantes que tengamos. En el tema de inversión tenemos básicamente todos los gastos en los que incurre la entidad para mejorar o aumentar su capacidad económica. Y en gastos de operación comercial, que como ya les dije, solo aplica para las empresas del 115, pues lo que tenemos son los gastos en los que incurre la entidad como insumo para su proceso de producción o comercialización. Miren que cuando vemos los gastos en servicio de la deuda tenemos un color azulito, pero en los demás tenemos un color rojo. ¿Por qué tenemos un color rojo en funcionamiento, inversión y operación comercial? Porque para el estándar internacional el gasto no se divide de acuerdo con estas disposiciones. Para el estándar internacional el gasto simplemente se relaciona con el objeto en el que se gasta. Entonces, ¿qué pasa en el CCP? En el CCP ustedes van a ver los objetos de gasto que son transversales y que están replicados en las tres cuentas, en funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial. Pero, ¿cuáles son esos objetos? Esos objetos son los 8 que tenemos en la pantalla. El primero de ellos tiene que ver con gastos de personal. Nos suena muy similar a uno que tenemos en este momento, la mayoría de entidades en gastos de funcionamiento, pero miren que aquí en la definición pues tenemos unas condiciones distintas. ¿Cuáles son las condiciones distintas? Estamos hablando básicamente de remuneraciones. Esas remuneraciones obviamente incluyen salarios, aportes a parafiscales y prestaciones sociales, pero estamos señalando o cerrando la definición a servidores públicos. En este caso, servidores públicos, estamos hablando de planta permanente, planta temporal y personal supernumerario. En muchas entidades o en algunas entidades pasa que todavía las órdenes de prestación de servicios las clasificamos en gastos de personal porque la entendemos como una remuneración de alguien pues que hace parte, digamos, de la entidad. En este caso y para el CCP, como esa OPS no es de un servidor público, no está catalogado como un servidor público, pues no la debemos clasificar en gastos de personal. Pero entonces, ¿en dónde la debemos clasificar? Y ahí aparece el segundo objeto de gasto. Este segundo objeto de gasto es el que probablemente vaya a ser más usado por todas las entidades y corresponde pues a esa compra de bienes o a esas contrataciones de servicios que se dan para garantizar la gestión pública. En ese sentido, una OPS claramente puede ser una contratación de un servicio que nos ayuda a garantizar la gestión pública. Y este objeto de gasto de adquisición de bienes y servicios debe ser utilizado y debe ser complementado con ese catálogo CPC, el que ya hablamos por el lado de los ingresos, pero por el lado del gasto, lo que nos va a dar es un mayor detalle y un zoom sobre cuáles son los gastos o en qué tipo de objetos o servicios está haciendo y ejecutando el gasto la entidad. Los siguientes objetos tienen que ver con transferencia corriente y de capital. Aquí pues obviamente es la misma definición que vimos por el lado del ingreso, solamente que acá es la entidad quien está entregando el recurso. Repetimos un poco la diferencia porque nos parece fundamental y es que para el caso de las transferencias de capital son solamente aquellas que están para adquirir activos o disminuir pasivos. En cualquiera de los otros casos que se adquiera otro tipo de compromisos o que tengamos dudas, debemos clasificarla en una transferencia corriente. Estos dos objetos de gasto deben ser complementados por ese código de terceros que les habló Andrés, el código CHIP, con el cual identificamos por el lado del gasto a quién le estamos realizando la transferencia. El siguiente objeto de gasto tiene que ver con gastos de comercialización y producción. Y miren que de cierta manera es muy similar a ese gasto de operación comercial del que hablamos en el 115. Pero como decíamos, para entidades territoriales también puede darse ese proceso de venta de bienes y servicios y en ese caso pueden incurrir en adquirir o la necesidad de adquirir insumos para ese proceso de producción o comercialización que están haciendo. Este objeto de gasto también se debe agregar con el CPC. Entonces recordemos que para adquisición de bienes y servicios en lo que tiene que ver con diferentes de activos no financieros y en gastos de comercialización y producción, el CPC nos va a dar el mayor detalle sobre qué tipo de bienes o servicios están adquiriendo las entidades o entregando. El siguiente objeto de gasto
es el de adquisición de activos financieros. Fundamentalmente estamos hablando de cuando las entidades adquieren cualquier tipo de derecho financiero. Esto es más usual en las entidades grandes, pero hay algunas entidades pequeñas que también lo hacen. El siguiente objeto de gasto es el de disminución de pasivos. Y hablamos de disminución de pasivos cuando hablamos de la diferencia o de la definición en transferencia de capital, pero vamos a ver qué es una disminución de un pasivo para el catálogo. Para el catálogo, la disminución de un pasivo corresponde a obligaciones que la entidad adquirió en vigencias anteriores, que no pagó o que no pagó por completo en su momento y que en el caso del gasto que se está ejecutando, lo que estamos haciendo es disminuir el saldo. Pero hay que tener presente que acá no estamos hablando de servicio de la deuda. El servicio de la deuda tiene sus propias desagregaciones, que son las que ustedes ya conocen y que están presentes pues en el estatuto y en las clasificaciones del CCP. Y el último objeto de gasto es el de multas, sanciones, intereses de mora, tributos, contribuciones, que básicamente lo que tiene es todos los aspectos relacionados, aspectos tributarios y no tributarios a cargo de la entidad, todo lo que tiene que ver con esos impuestos que tiene que pagar la entidad, las multas, las sanciones que se les generen, las contribuciones y los intereses de mora por esos pagos atrasados de esas sanciones. Volvemos entonces a los puntos claves con Andrés. Gracias, César. Entonces, hemos ofrecido primero una visión conciliadora del catálogo de clasificación presupuestal con sus clasificadores complementarios y pasamos de manera sintética con los fundamentos de ese diccionario de conceptos de ingreso y de objetos de gasto. Ahora pensemos más en algunos aspectos que son sumamente relevantes para efectos de una implementación exitosa del catálogo de clasificación presupuestal. Y para ello traemos 4 puntos para mencionarles, que han sido puntos que han generado polémica o dificultad en algunas entidades territoriales, y la idea es que ofrezcamos una orientación general para fortalecer esos procesos de programación presupuestal en los cuales ustedes se encuentran. Entonces, lo primero tiene que ver con los denominados fondos especiales. Para algunas entidades territoriales, esas entidades territoriales que continúan con esa visión incorrecta del catálogo de clasificación presupuestal, que es diligenciar el anexo 1 de conceptos de ingreso y diligenciar el anexo 2 de objetos de gasto, pues en definitiva les parece muy extraño no encontrar los fondos especiales. Entonces veamos cómo pueden armonizarse los fondos especiales con lo que está concebido en el catálogo de clasificación presupuestal, porque recordemos, el CCP no modifica, no altera las bases del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Entonces, a título de recordatorio, el artículo 11 del decreto 111 de 1996 nos dice que los fondos especiales deben ser parte de la clasificación de los ingresos de las entidades territoriales. Y el artículo 30 nos define esos fondos especiales en la práctica como la agrupación de unos ingresos que van a tener un objetivo puntual que no es otro que asegurar la prestación de un servicio público específico. Entonces, fíjense que desde el Estatuto Orgánico de Presupuesto, las ejecuciones presupuestales de las entidades territoriales deben revelar los fondos especiales, y esos fondos especiales ya sabemos que tienen una connotación asociada a la prestación de un servicio público específico. Entonces, ¿cómo hacemos compatibles la revelación de los fondos especiales con el catálogo de clasificación presupuestal? Pues más adelante vamos a ver un ejemplo ilustrativo para que entendamos que definitivamente pueden ser, que deben ser ejercicios armónicos. Antes de eso, recordar que existen unos fondos especiales que ya los ha señalado la ley y que son de carácter obligatorio para las entidades territoriales. En el caso concreto de los municipios, pues deben contar con un fondo local de salud que agrupe todas las rentas con destinación específica para ese sector, bien sean los recursos que se reciben del Sistema General de Participaciones, en el caso de los departamentos de las rentas cedidas con destinación a salud, el caso de los derechos de explotación del monopolio de juegos de suerte y azar, que antes lo denominábamos Coljuegos, las transferencias que el departamento realiza para complementar la financiación del régimen subsidiado, los mismos recursos propios que aportan los municipios para financiar el régimen subsidiado. Todos esos son ingresos que deben ser parte y que se deben manejar a través de esa clasificación en el presupuesto que se denomina Fondo Local de Salud. Tenemos también el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que en general se nutre de la contribución sobre contratos de obra pública.
En algunas entidades territoriales también hay un flujo de recursos propios. Tenemos el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, que ya saben las entidades territoriales como mínimo el 15% de los recursos del agua potable y saneamiento básico de los municipios que pertenecen a categoría 2 a sexta deben irse para los subsidios en ese sector, ¿verdad? Y obviamente eso se complementa con unas fuentes adicionales como lo son los aportes solidarios, entre otras. Y tenemos también algo más reciente que es el Fondo de Gestión del Riesgo, en donde las entidades territoriales suelen destinar parte de los recursos del Sistema General de Participaciones, de la asignación de propósito general de forzosa inversión, así como recursos propios. Pero también existe en el marco de la autonomía territorial la posibilidad de que las entidades territoriales cuenten con sus propios fondos especiales. Entonces, como Dirección de Apoyo Fiscal hemos identificado ejecuciones presupuestales con fondos de vivienda, fondos de cultura, fondos de deporte, y lo importante aquí a precisar es que esos fondos que legalmente constituyeron, además de esos que señala la norma expresamente, deben registrarse, deben revelarse en la ejecución presupuestal y son en la práctica una de las clasificaciones de los ingresos. Entonces, pensemos de momento en los conceptos de ingreso del catálogo de clasificación presupuestal que recién nos explicó mi compañero César. Y César partía de esa definición de los conceptos de ingreso amparada a unas transacciones que generan recaudo para las entidades territoriales, bien sea con o sin situación de fondos, ¿verdad? En ese sentido, fíjense que los fondos especiales en sí mismos no son transacciones que le generen un recaudo a la entidad territorial, terminan siendo unos instrumentos que hacen parte de la clasificación presupuestal, pero que cumplen el rol principal de agrupar un grupo de transacciones que generan recaudo para la entidad territorial para ese objetivo que se constituyen los fondos especiales, que no es otro que asegurar la prestación de un servicio público específico. Y en ese sentido, es clarísimo que debemos armonizar los fondos especiales con el catálogo de clasificación presupuestal. Entonces, veamos dos ejemplos hipotéticos y fíjense que estos dos ejemplos hipotéticos, solamente para fines ilustrativos, pues estamos mostrando lo que podría ser un fondo local de salud y lo que podría ser el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Qué significa que en la ejecución presupuestal aparezca el Fondo Local de Salud y que aparezca el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana? Significa que la entidad está cumpliendo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto porque debe revelar los fondos especiales como parte de la clasificación de sus ingresos en la ejecución presupuestal. Entonces, una entidad territorial que diligenció, el anexo 1 del CCPET y omitió los fondos especiales, lo que está haciendo es alterar las normas orgánicas de presupuesto y eso no debe suceder. Ahora, ¿cómo armonizamos esa revelación de los fondos especiales con el diccionario de conceptos de ingreso? Pues ya sabemos en las entidades territoriales cuáles son específicamente, en el caso del Fondo Local de Salud, uno a uno los recursos con destinación específica para ese sector. Entonces, sabemos que existe una amplia gama de ingresos de la entidad territorial que deben administrarse a través del Fondo Local de Salud. Son varios. ¿Qué vamos a hacer con el catálogo de clasificación presupuestal? Pues para esos ítems de ingresos, si se quiere, que alimentan el Fondo Local de Salud, pues en los detalles del Fondo Local de Salud vamos a emplear el diccionario de ingresos para la clasificación de los ingresos que nutren ese Fondo Local de Salud. Entonces tenemos, en este ejemplo, el Sistema General de Participaciones, Régimen Subsidiado y Salud Pública, que tiene toda la lógica detrás de clasificación del catálogo de clasificación presupuestal. Tenemos, por ejemplo, las transferencias que realiza el departamento para complementar la financiación del régimen subsidiado. Entonces, es una transferencia en el lenguaje del catálogo de clasificación presupuestal de otras unidades del gobierno general, en este caso del departamento correspondiente. Tenemos aquí los recursos del Sistema de Seguridad Social Integral, específicamente los recursos de la ADRES para la cofinanciación del régimen subsidiado y tenemos aquí en los derechos por explotación de juegos de suerte y azar todo aquello que proviene de lo que antes denominábamos Coljuegos, que es un administrador de ese monopolio de juegos de suerte y azar. Si alguna de estas rentas que nutren los fondos locales de salud generaron rendimientos financieros, por ejemplo, las cuentas maestras del SGP Salud Pública o régimen subsidiado,
pues entonces esos rendimientos financieros deben hacer parte del Fondo Local de Salud, y si eventualmente me quedaron recursos de superávit fiscal de vigencias anteriores de alguna de estas fuentes que apalanca el servicio público de salud en la práctica, pues estamos hablando de un superávit fiscal que debo revelar dentro del Fondo Local de Salud. Entonces, el Fondo Local de Salud hace parte inherente de las ejecuciones presupuestales porque es una clasificación del ingreso. Y el detalle de los recursos que alimentan ese Fondo Local de Salud es un detalle que debe estar alineado con ese nuevo lenguaje presupuestal que tenemos, que es el catálogo de clasificación presupuestal. El mismo ejemplo, digamos, no hay ninguna diferencia cuando hablamos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Acá suponemos que tenemos solamente la contribución especial sobre contratos de obra pública, que hace parte de un ingreso no tributario por concepto de contribución en el CCPET, y algún rendimiento financiero que de ese mismo recurso al final se genere por un depósito que yo tenía en una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Entonces, fíjense que es obligatorio tener y revelar el fondo especial, y para el detalle de esos ingresos que alimentan cada fondo especial, debo utilizar ese diccionario de conceptos de ingreso del catálogo de clasificación presupuestal. Entonces, estamos en un contexto, uno, seguimos respetando el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Dos, todos nos metemos en el mismo lenguaje presupuestal, que es este estándar del catálogo de clasificación presupuestal. Segundo aspecto que merece atención por las dificultades que ha generado con las entidades territoriales, y como lo hemos diagnosticado en la Dirección de Apoyo Fiscal, tiene que ver con las secciones presupuestales. Yo en general me atrevería a decir que es que a muchas entidades territoriales se les está olvidando que existen las secciones presupuestales, y el artículo 36 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, como ustedes ya lo vieron con los doctores Hernán y Nidia en la primera parte de esta jornada de capacitación, pues nos dice que el presupuesto de gastos de una entidad territorial debe componerse de gastos de funcionamiento, servicios de la deuda y gastos de inversión. Pero en el segundo inciso nos dice que esos gastos deben presentarse en las secciones presupuestales que correspondan. Y esas secciones presupuestales no son otra cosa que una posibilidad en la práctica de tener competencias de ordenación del gasto especializadas. Entonces, muchas entidades territoriales tienen la Secretaría de Educación, los certificados en educación, algunos tienen la Secretaría de Salud, la Secretaría de Planeación, entre otras secciones presupuestales que cumplen ese rol de ordenación del gasto, y el Estatuto Orgánico de Presupuesto me dice que son transversales a la clasificación. Entonces, ¿cómo reconciliamos las secciones presupuestales con la lógica del catálogo de clasificación presupuestal, con lo que sería el otro tomo del diccionario, que serían los diccionarios de los objetos de gasto? Entonces, fíjense que es algo muy similar a lo que ocurre con fondos especiales, y veamos dos ejemplos. Les voy a contar un ejemplo y les voy a visualizar otro. El primer ejemplo, más sencillo, es el de los organismos de control. Si la entidad territorial va a registrar sus gastos de funcionamiento en la ejecución presupuestal, pues esos gastos de funcionamiento inherentemente tienen que estar presentados por secciones presupuestales. Hay unos gastos de funcionamiento de la sección presupuestal Consejo, otros de la sección presupuestal Personería, otros de la sección presupuestal Contraloría, y otro de lo que podría ser el resto de la administración central como sección presupuestal. Cada una de esas secciones presupuestales tiene que aplicar el diccionario de objetos de gasto del catálogo de clasificación presupuestal. Entonces, si yo quiero saber y voy a presupuestar los honorarios, las erogaciones por concepto de honorarios a los concejales, pues lo que voy a hacer es, para la sección presupuestal Consejo, identificar el objeto de gasto, gasto de personal, estamos hablando de una remuneración al trabajo, y acto seguido identificar la cuenta de captura, que se denomina honorarios de los concejales, que hace parte de la planta de personal permanente. Esa es la lógica en la técnica de la clasificación. Yo respeto el Estatuto Orgánico de Presupuesto y me apoyo, si se quiere, en el diccionario del catálogo de clasificación presupuestal. Pero visualicemos ahora un ejemplo más complejo. Un ejemplo en lo que tiene que ver con gastos de inversión. Y vamos a empezar por señalar un aspecto relevante. Vamos a darle acá un poco de zoom a la diapositiva. Y es que no debemos confundir en las entidades territoriales
la sección presupuestal con el sector programático de la inversión. Las secciones presupuestales, insisto, tienen un rol desde la perspectiva de la ordenación del gasto, mientras que el sector programático de la clasificación programática de la inversión pública surte un propósito que es distinto y es determinar hacia qué sectores se orienta la inversión que quiere ejecutar la entidad territorial. Entonces, fíjense que podemos tener casos en donde exista una sección presupuestal como la Secretaría de Planeación que va a ordenar el gasto y esa ordenación del gasto a cargo de la sección presupuestal Secretaría de Planeación puede contar con proyectos de inversión que tengan múltiples orientaciones sectoriales. En este ejemplo, proyectos de inversión que tienen una incidencia en el sector agricultura, en el sector información estadística, en el sector vivienda, entre otros. Entonces, acá lo importante es que ustedes no omitan la sección presupuestal porque la omisión significa vulnerar el Estatuto Orgánico de Presupuesto y, de nuevo, insistir que el sector programático de la inversión pública no es un sustituto de las secciones presupuestales. El resto del ejemplo no es otra cosa que mostrar de manera ilustrativa lo que tiene que ver con algunos de los componentes de la clasificación programática de la inversión pública. Y básicamente así podría verse lo que es la presentación de un proyecto de presupuesto en los gastos de inversión de una entidad territorial, si así lo determina el estatuto de presupuesto propio de la entidad territorial. Porque desde la lógica de la norma orgánica, y de acuerdo con lo que nos mencionó el doctor Hernán al inicio de esta jornada, lo que se debe revelar como mínimo en la presentación del presupuesto de las corporaciones administrativas en lo que tiene que ver con los gastos de inversión es llegar hasta su programa. Y entonces fíjense que desde la perspectiva de la programación, y ya más adelante lo vamos a puntualizar, no termina siendo relevante hablar de los objetos de gasto, del catálogo de clasificación presupuestal. Tercer aspecto que ha generado dificultades, ¿cómo manejamos como entidad territorial el rezago presupuestal, las cuentas por pagar y las reservas presupuestales? Y la respuesta depende de la condición de financiación de esas cuentas por pagar y reservas presupuestales. Si el rezago presupuestal está plenamente financiado con una fuente cierta de financiación, entonces tanto las cuentas por pagar como las reservas presupuestales se deben manejar como registros independientes a la ejecución presupuestal de la entidad territorial. Y si ese rezago presupuestal no cuenta con una fuente cierta de financiación, estamos en el contexto de un déficit fiscal y, por tanto, debe incluirse en el presupuesto de la vigencia inmediatamente siguiente para cumplir con la norma orgánica de presupuesto y el objeto de gasto en donde se orientarían esos recursos, donde se clasificarían, no sería otro sino la disminución de pasivos. Importantísimo tener en cuenta, en el caso en que los registros del rezago presupuestal se lleven de manera independiente, que yo debo propender como entidad territorial para articularlos con la lógica de los objetos de gasto porque estamos estandarizando el lenguaje de manera estructural y de manera transversal. Y eso les va a servir para dos cosas. La más importante es para que ustedes cuenten con mejor información para la toma de decisiones, que tengan una plena trazabilidad de su rezago presupuestal. Y lo segundo, les va a facilitar la vida para efectos de los reportes de información a los que ustedes ya se están enfrentando, en concreto, la categoría única de información del presupuesto ordinario. Y ya para finalizar esta parte de los puntos claves para la implementación, hablemos de vigencias futuras. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay muchas entidades territoriales que han venido pensando que las vigencias futuras son un rubro presupuestal. Ya quedó clarísimo en la exposición de los doctores Hernán y Nidia que las vigencias futuras son un procedimiento de presupuesto y en la práctica son un procedimiento de presupuesto que le permite a la entidad territorial solicitar una autorización anticipada de un gasto ante su corporación pública, porque seguramente de esa erogación que pretende realizar trasciende la vigencia fiscal, trasciende la anualidad, el principio presupuestal de la anualidad. Entonces, las vigencias futuras son elementos transversales a los gastos, pero no exigen una revelación presupuestal como tal, como si fuera un rubro presupuestal. Pero sí es importante que la entidad territorial tenga presente esa información
de las erogaciones que se sustentan en apropiaciones presupuestales autorizadas mediante la figura de vigencias futuras, porque ustedes saben que CUIPO, como reporte de información, les va a exigir ese detalle de información. No significa eso que en mi ejecución presupuestal yo tenga que tener ese detalle, no, porque es que nadie me obliga a que yo tenga un rubro presupuestal de vigencias futuras, eso no tiene sentido, pero sí debo contar con esos detalles de información de esas autorizaciones de gasto que provienen de vigencias futuras, porque para efectos de reportes de información seguramente me va a facilitar la tarea como entidad territorial. El siguiente elemento que también queremos hacerles énfasis y dejarles claro es el tema del trámite de solicitudes de creación, modificación o habilitación de cuentas. ¿Qué pasó, digamos, en la práctica con muchas entidades? Cuando empezaron a ejecutar y a implementar el CCPT, encontraron que muchas de las cuentas que tenían en su presupuesto, ya sean ingresos o en gastos, no se encontraban en el catálogo de clasificación. Para tal fin, la Dirección de Apoyo Fiscal creó un trámite en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual se puede hacer esas solicitudes desde creación, modificación o habilitación de cuentas que tengan las entidades. ¿Qué son los tipos de solicitudes o cuáles tipos de solicitudes pueden hacer ustedes? En primer lugar, tenemos el tema de la creación. ¿Y qué es una creación? Es cuando la entidad identifica que hay una cuenta que no está en el CCPT y que la tiene en su catálogo de cuentas o en su gestión de presupuesto, lo que procede es que solicite la creación. ¿Qué es una modificación? Una modificación es cuando ustedes ven que hay alguna cuenta del catálogo que debe ser cambiado el nombre o que ustedes consideran se debe hacer alguna modificación de tipo legal o soporte normativo o en la definición. Esto lo que procede es una solicitud de modificación. Y finalmente, ¿qué es una solicitud de habilitación? Una solicitud de habilitación es cuando hay algún otro ámbito o alguna otra cuenta que no está activa para el ámbito que ustedes hacen o para el reporte que tienen o para el CCPT propiamente, y que sí está para otro tipo de ámbitos, otro tipo de entidades. Un ejemplo claro es una cuenta que esté habilitada para departamentos y que el municipio considere que también la puede o la debe usar. En este sentido, lo que deben hacer es hacer un trámite de habilitación. Muchos de ustedes ya han hecho esos trámites, nos han hecho llegar muchas solicitudes y se preguntan qué ha pasado con ellas. En este momento, todas las solicitudes ya han sido revisadas y evaluadas por la Dirección de Apoyo Fiscal y muchas de ellas ya se encuentran en el trámite en lo que podemos denominar Comité CCPT. ¿Quiénes hacen parte de ese comité? No solo la Dirección de Apoyo Fiscal, sino también la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales de la Contraloría. ¿Por qué están estas tres entidades en este comité? Aquí hay que hacer un poquito de contexto y decir que en este momento hay vigentes 3 catálogos de clasificación presupuestal. El primero de ellos es el denominado CCP, que es el catálogo de clasificación presupuestal del presupuesto general de la Nación. Es un catálogo expedido por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, que empezó a funcionar hace unos 5 años y con el cual pues todas las direcciones y todos los que tienen que ver con el presupuesto general de la Nación pues han venido implementando este lenguaje. Luego surgió el CCPT, que es del que hemos venido hablando en esta capacitación y que aplica para entidades territoriales y descentralizadas. Tengan muy claro cuando muchas entidades nos preguntan cuál es el catálogo que yo debo usar. Para todas las entidades territoriales y las descentralizadas del nivel territorial, el catálogo que les aplica y el único que deben usar es el CCPT. Pero también hay otro catálogo, que es el catálogo integrado de clasificación presupuestal, el CICP. Ese catálogo está administrado por la Contraloría General de la República y básicamente condensa el CCP, el de la Nación, el CCPT, el de territorio, y las otras cuentas que aplican a otro tipo de entidades o ámbitos que no están en ninguna de estas dos. Aquí me refiero a las entidades autónomas constitucionales, a los particulares que administran recursos públicos, a todo ese tipo de entidades que no están presentes en ninguno de los dos catálogos, ni en el CCP ni en el CCPT. En este sentido, estas 3 entidades deben estar presentes en este comité para evaluar las decisiones, porque lo que queremos manifestarles acá y lo que tenemos de presente es un tema de
homogeneidad en las cuentas. Entonces, todas las cuentas deben estar homogéneas, debe haber una coordinación entre los tres catálogos y es muy importante que cualquier tipo de modificación que se realice, pues las tres entidades estén, digamos, conscientes y presentes del tema. ¿Dónde lo pueden hacer? Sede electrónica del Ministerio de Hacienda. Van al catálogo de trámites, que se les despliegan todos los trámites que tiene el ministerio. Van a los trámites orientados a entidades territoriales y empresas sociales del Estado, que administra la Dirección de Apoyo Fiscal. Y finalmente van al trámite CCPT Modificaciones, que es donde pueden hacer esas solicitudes. Queremos aquí también hacer presente 3 puntos que son fundamentales para la presentación del presupuesto y para el presupuesto 2022. En primer lugar, ese proyecto de presupuesto que muchos de ustedes ya entregaron y que otros están por entregar, debe estar basado en los anexos de la resolución 401 del 2021. Como ya les dijimos, este es el catálogo y los anexos vigentes del CCPT y el CCPT es el único catálogo que les aplica a ustedes. Entonces, no deben usar ningún otro tipo de anexos ni de los otros catálogos, solamente el 401 para esa presentación del proyecto. En segundo lugar, muchas entidades nos preguntan cuándo es la implementación del catálogo. Y la resolución 2323 del año pasado del ministerio dice que la implementación del catálogo es en el presupuesto de 2022. Eso no quiere decir que el 1 de enero de 2022 nos preocupemos por cómo implementar el catálogo. Eso quiere decir que desde el proyecto de presupuesto que estamos presentando ya debemos tener inmerso la implementación del CCPT. Y finalmente, lo tercer punto que queremos es dejarles una recomendación adicional y es que se generen unas facultades para el alcalde o gobernador en el caso de los departamentos, para que si por efectos de clasificación debe haber alguna modificación de cuentas en el decreto de liquidación, lo puedan hacer. ¿Por qué hablamos de efectos de clasificación? Porque está próxima a expedirse una resolución que actualiza los anexos del catálogo CCPT. En ese sentido, y gracias a las solicitudes que todos ustedes han hecho y el tema de la exploración que hemos venido haciendo en la implementación, todas esas cuentas que se van a crear nuevas, pues van a ser parte de ese nuevo catálogo y van a ser incluidas en esa resolución. Por eso dejamos la recomendación de que tengan esas facultades para que en el decreto de liquidación, si deben hacerlo, modifiquen esas cuentas. Ahora les vamos a dar algunas recomendaciones puntuales y señalar algunos elementos importantes en el tema de la elaboración, presentación y liquidación. Cuando vamos a la elaboración de presupuesto, estamos hablando, y miren que estamos señalando el color rojo, estamos hablando de ese semáforo en el cual no hemos comenzado, nos estamos preparando, pero ya vamos a comenzar. Por el lado de los ingresos, vamos a hablar de conceptos de ingreso, de los conceptos de ingreso del CCPT, y recalcamos el tema de los fondos especiales. Como ya lo han venido explicando mis compañeros, el tema de los fondos especiales es muy importante para los ingresos y deben estar reflejados. Por el lado del gasto, en funcionamiento y servicio de la deuda, estamos hablando de objetos de gasto, básicamente separado por secciones. Pero miren que cuando hablamos de gastos de inversión, no estamos hablando de los objetos de gasto del CCPT, estamos hablando es del catálogo programático de la inversión. Y como ya le hemos venido diciendo, ¿a qué nivel? Quizás hasta el de su programa. Ahorita veremos hasta qué nivel debería ir. Pero fundamentalmente aquí lo que queremos recalcar y como recomendación de la dirección es que no se vayan al objeto de gasto en la elaboración del presupuesto, porque eso puede ser inconveniente y problemático para el tema de la ejecución. Miren que tampoco estamos hablando de catálogos complementarios. En ningún momento he hablado de CPC, en ningún momento he hablado de código chip. Entonces, para la elaboración, solamente vamos a hablar del CCPT en ingresos, funcionamiento y servicio de la deuda y el programático en inversión. Cuando pasamos a la siguiente etapa, que es la de presentación del presupuesto, miren que gráficamente volvemos a la pirámide. ¿Y por qué volvemos a la pirámide? Porque eso inmediatamente nos trae la imagen del Estatuto Orgánico de Presupuesto. ¿Eso qué quiere decir y cuál es el mensaje que queremos acá? Decirles que la presentación del presupuesto debe estar basado en el Estatuto de Presupuesto. ¿En cuál estatuto? En el caso del 111, los que no tengan, y en el caso de la entidad, que la mayoría ya lo tiene, en su estatuto propio de presupuesto. Entonces, la forma como deben presentar su presupuesto es como se los indique su estatuto. Sin embargo, recalcamos que en ingresos es muy importante el tema de los fondos especiales y que en gastos, tanto en funcionamiento como en servicio de la deuda como inversión, el tema de las secciones.
En la siguiente etapa de la que vamos a hablar, que es la del decreto de liquidación, miren que ya cambiamos el color y ya estamos en verde, aquí ya arrancamos. Seguimos hablando en ingresos de conceptos de ingreso del CCPT, quizás con una mayor desagregación a nivel de cuentas de captura. En funcionamiento y servicio de la deuda mantenemos los objetos de gasto del CCPT dividido por secciones y en inversión reiteramos la recomendación. Solamente deberían usar el programático de la inversión. En este momento no es recomendable en el decreto de liquidación irse al objeto de gasto del CCPT porque puede resultar inconveniente y porque adicionalmente en esta etapa del presupuesto todavía no conocemos con certeza cuál sería el objeto de gasto. Cuando vamos a mirar el ejemplo de la nación, nosotros siempre tenemos un referente, en nuestro caso pues es la nación. Miren que en la ley de presupuesto de la nación se debe llegar hasta el subprograma, lo que ya explicaron mis compañeros y lo que explicó el doctor Hernán más temprano. En el tema de gastos de inversión solo vamos a subprograma. Pero en el anexo del decreto de liquidación aparece un elemento adicional y ese elemento adicional es el proyecto de inversión. Ese proyecto de inversión del que ya hablamos, que debe estar o que se desprende del POAI, que tiene que ver con un número único de identificación que es ese BPIN, que está asociado pues al SWIFT territorial del DNP, pero que fundamentalmente lo que hace es entregarnos el enlace para saber cuál es el objeto de gasto. Entonces, en ese sentido, nuestras recomendaciones es que en el anexo del decreto de liquidación desagreguen hasta el proyecto de inversión para que solo en la ejecución puedan usar el objeto de gasto del CCPT y no tengan ningún problema en esa ejecución. Diferencias o conceptos que pueden ser complicados si se establece desde la programación. Y el CPC y los complementarios que se requieran solamente se ejecutarán y usarán también en la ejecución. Miren que aquí no hemos hablado de esos complementarios en la programación, no los estamos mencionando. Nuestra consideración y nuestra recomendación es que no los tengan presentes, sino solamente en la etapa de ejecución. Pasamos entonces al clasificador de fuentes de financiación con Sebastián. Gracias, César, y buenos días para todos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el último eje temático de esta jornada de capacitación. Les voy a robar máximo 10 minutos adicionales para presentar un tema que consideramos de vital importancia para toda esta gestión y para todo lo que tiene que ver con la aplicación adecuada del catálogo presupuestal. Vamos a hablar particularmente del catálogo de fuentes de financiación. Es uno de los catálogos complementarios, como ya lo habíamos visto antes, y este catálogo tiene dos propósitos en particular. Primero, mejorar la gestión de las entidades territoriales, y sobre esto es importantísimo que tengamos en cuenta que el catálogo de fuentes se entiende como un insumo para la gestión del presupuesto y no solamente para el reporte de la información. Y segundo, que desde la perspectiva de las competencias de monitoreo y seguimiento al uso de los recursos públicos, pues también tener un único catálogo sobre los cuales se estructuran las fuentes de financiación de las entidades territoriales, también apoya y sirve un montón para efectos de la consolidación de información, de la elaboración de estadísticas y en general para el análisis de la ejecución de los recursos públicos que ejecutan el nivel subnacional de gobierno. Entonces, vamos a empezar haciendo referencia a el marco normativo que sustenta o que soporta la necesidad de crear un catálogo de fuentes de financiación y es el mismo, digamos, es el mismo marco normativo que implementó el catálogo de clasificación presupuestal. Estamos hablando de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Hacienda, las resoluciones 38-32 del 2019, que posteriormente fue modificada por la resolución 1355 del 2020 y en la cual se establece cómo es y cómo se debe tener en cuenta las clasificaciones complementarias al CCPT. Y particularmente acá en la parte de abajo, dentro de las distintas clasificaciones, hace alusión específica al catálogo por fuentes de financiación que se establezca para entidades territoriales y sus descentralizadas. Es decir, que aquí ya contamos con una base normativa, con un soporte legal para tener que formular este catálogo y para al final unificar digamos, esa gestión que realizan las entidades territoriales frente a las fuentes que respaldan la ejecución de sus compromisos. Y fíjense que cada uno de estos catálogos complementarios, tanto el de fuentes de financiación como los demás, tienen un propósito específico, es decir, buscan obtener información que se aleja
de los conceptos propios, de los conceptos de ingreso y de los objetos de gasto en particular. Cada uno nos responde a unas necesidades de información específicas y en particular el catálogo de fuentes de financiación nos permite responder a la pregunta de ¿con qué? ¿Con qué estoy ejecutando yo mis gastos? ¿Cuál es la fuente de financiación que ampara cada uno de los compromisos que asumen las entidades territoriales y sus descentralizadas? Y sobre este catálogo hay un aspecto importantísimo que es clave tener en cuenta y es que es transversal a cualquier operación de gasto público, ¿sí? Si hablamos de funcionamiento, si hablamos de gastos derivados del servicio de la deuda o de proyectos de inversión, en cualquier caso tenemos que articular el catálogo presupuestal con la clasificación de fuentes de financiación al hacer la ejecución de nuestro presupuesto. Y por lo tanto, si queremos tener una adecuada implementación del CCPET y de este nuevo ecosistema que hemos visto en la capacitación, pues es indispensable que ustedes como entidades territoriales y como el sector descentralizado conozcan cómo está estructurado este catálogo de fuentes, cómo está conformado y cómo se debe aplicar dentro del ciclo presupuestal. ¿Qué es al final el catálogo de fuentes de financiación? ¿Cuál es el insumo final que se elaboró? No es nada distinto a un listado de fuentes. Acá tenemos una tabla que, a modo resumen, que identifica cómo es la estructura. Un listado de fuentes de financiación, ¿cierto? Cada una con su código independiente y con unos ámbitos de aplicación. Y estos ámbitos de aplicación son pertinentes porque al igual que en el CCPET, pues no todas las cuentas son aplicables a a cada tipo de entidad, ¿no? Hay algunas cuentas que aplican a administraciones centrales, hay otras cuentas que aplican particularmente a empresas industriales y comerciales, por ejemplo, las disponibilidades iniciales, que es una fuente dentro de este catálogo, pues no va a aplicar a las administraciones centrales debido a cómo está reglamentado y por lo tanto estos ámbitos nos permiten identificar si cada una de las fuentes pues puedo hacer uso dentro de la ejecución de mi presupuesto, ¿listo? Y hay un tema importantísimo que queríamos comentarles y es, si ustedes se fijan acá en la codificación de esta estructura, es una codificación independiente, pero no es una codificación secuencial, no es una codificación lineal que parta del 1 al 100, sino que hay toda una estructura lógica que está detrás de esta codificación y eso implica que este catálogo de fuentes de financiación se construyó a partir de unos lineamientos generales, unos principios orientadores que dieron lugar a la conformación del catálogo final de las fuentes de financiación y sobre el cual quiero mencionar algunos puntos en particular. El primero es que el catálogo parte a partir del catálogo de ingresos definido en el CCPET y pues esto termina siendo lógico, ¿cierto? Tenemos un nuevo plan de cuentas frente a los ingresos que conforman y que recaudan las entidades territoriales y por lo tanto pues este catálogo de fuentes de financiación está completamente articulado con ese catálogo de ingresos. Tiene en cuenta las necesidades de seguimiento que hay frente a los recursos públicos por parte del Gobierno Nacional, de la Contraloría General de la República y de otros organismos de control, así como de las entidades del orden territorial que también hacen seguimiento al uso de los recursos públicos del gobierno subnacional. Y hay un tercer punto que es importantísimo y que lo vamos a ver a continuación, y es que está alineado con la gestión del presupuesto de las entidades territoriales. Entonces, me voy a volver un par de meses, casi un año, cuando se lanzó el CCPET, teníamos una visión muy distinta y se hablaba de que como fuentes de financiación se iba a tener cada una de las cuentas que conformaban el catálogo de ingresos del CCPET. Esa visión inicial, pues no terminaba estando poco alineada, no era consistente con la gestión presupuestal que hacen las entidades territoriales y esta nueva versión y en particular este catálogo de fuentes pues sí tiene en cuenta esa gestión que se venía realizando. Un ejemplo muy claro es que conforman la cuenta, digamos, tiene en cuenta la cuenta de ingresos corrientes de libre destinación en la cual se hace unidad de caja con todos esos recursos que se recaudan de manera corriente y que no tienen una destinación específica. Otro tema importante es que parte de la agrupación de cuentas homogéneas y esto implica que hay una estructura lógica y jerárquica detrás del catálogo de fuentes de financiación que lo vamos a ver a continuación. Y un último tema que ya les había mencionado es que tiene una codificación independiente y estructurada. Y esta codificación independiente no solamente sirve para establecer cada una de las fuentes, sino también para fines analíticos. Si yo quiero hacer un estudio, una evaluación sobre la ejecución de mis recursos públicos, sobre la destinación legal que tienen cada uno de esos componentes, esta codificación independiente también es muy útil y práctica para esos fines. Entonces, como les mencionaba, hay una estructura jerárquica detrás del listado final de fuentes de financiación que parte de unos grupos generales, unos niveles de agrupación general
empezamos desde el más general, identificando acá el ámbito, por ejemplo, con el presupuesto ordinario, seguimos con grupos, subgrupos, clases y subclases, y cada uno de estos grupos es un detalle adicional del nivel inmediatamente anterior. Ya vamos a ver a modo de ejemplo, pero es importante que tengamos en cuenta la estructura lógica, y fíjense que además para cada uno de estos niveles de agrupación hay un código particular que me identifica o que me permite establecer cada uno de los componentes que hacen parte de ese nivel. Entonces, les mencionaba, como ámbito tenemos el presupuesto ordinario. Acá es muy importante que tengan en cuenta que para el CCPET se define como un plan de cuentas del presupuesto ordinario y por lo tanto no hacemos alusión al sistema general de regalías, y por eso es que en este ejemplo solamente hacemos o les estamos mostrando ejemplos con cargo al presupuesto ordinario. Y esto es importante que tengan en cuenta eso. El siguiente nivel de agrupación tiene en cuenta las disponibilidades iniciales, los ingresos corrientes y los recursos de capital, de acuerdo con los tres niveles iniciales de agregación del catálogo de ingresos del CCPET, cada uno con su codificación. Fíjense, acá tenemos el 1 con disponibilidad inicial, el 2 me identifica los ingresos corrientes y finalmente el 3 me identifica los recursos de capital. Y así, digamos, sigue la estructura lógica. Yo voy a hacer un ejemplo particular con los ingresos corrientes, porque en este caso me permite ya en el siguiente nivel, en el nivel de subgrupo, me permite identificar ya la destinación específica de los recursos. Tenemos una primera cuenta como ingresos corrientes de libre destinación, una segunda cuenta como ingresos corrientes con destinación específica por acto administrativo. Es decir, todos esos recursos que ustedes en el marco de su autonomía y por algún acuerdo municipal se le dio una destinación específica, pues deben ir estructurados e incorporados en esta clasificación de fuentes de financiación. Y como tercer elemento ya tenemos los ingresos corrientes con destinación específica legal. Todos los que la ley define una destinación particular van acá en este grupo 3, fíjense que lo tenemos acá, que además se divide en tres niveles de agrupación subsiguientes: recursos de carácter tributario, y acá es importante que tengamos en cuenta que estos tributos se subordinan a los de destinación específica de carácter legal, y por lo tanto yo no voy a ver reflejado acá en el catálogo de fuentes, por ejemplo, el impuesto predial o la industria y comercio, porque no tienen una destinación específica legal. En términos generales deberían ir clasificados como ingresos corrientes de libre destinación en esta cuenta, o digamos, si la entidad por algún acuerdo municipal le dio una destinación particular, pues iría reflejada ese componente o esa parte del recaudo del impuesto, tanto predial, industria y comercio, como ingreso con destinación específica por acto administrativo, pero no va a estar particularmente detallado dentro del catálogo o dentro del listado final de fuentes. Un ejemplo que sí va a estar: las estampillas. Por ejemplo, todas las estampillas tienen una destinación específica y por lo tanto ese impuesto sí se ve acá reflejado. Y así de manera, digamos, secuencial y con esta estructura lógica se termina de ver cada uno de los ejemplos que ustedes pueden ver en la tabla. Los derechos de explotación de juegos de suerte y azar, por ejemplo, que tienen destinación específica legal y que corresponden a un ingreso de carácter no tributario. Si queremos mirar los recursos del Sistema General de Participaciones, también están acá detallados, corresponden al nivel 4 de identificación dentro de los ingresos corrientes, y acá como ejemplo tenemos la participación de educación identificado con el numeral 1, y en particular los recursos de calidad por matrícula oficial identificados con el rubro 03 dentro de la subclase. Esto también, por ejemplo, si queremos hacer seguimiento a los recursos, a los rendimientos financieros del SGP, también lo vamos a poder identificar. Y al final este catálogo de fuentes de financiación lo que nos permite es tener un panorama muy completo sobre esa necesidad de hacer seguimiento y tener una trazabilidad plena sobre los recursos que tienen destinaciones específicas. Dos aspectos también importantes que les queremos comentar y que ustedes tengan muy claros es que esta estructura o el catálogo de fuentes de financiación se entiende como un contenido mínimo, ¿sí? A partir del cual yo tengo que ejecutar y gestionar mi presupuesto, pero sobre el cual yo puedo seguir detallando si así lo requiero. Entonces, por ejemplo, dentro de mis necesidades en la gestión de mi presupuesto, necesito continuar detallando cada uno de los acuerdos municipales que le dieron destinación específica a determinado tributo. Yo lo puedo seguir haciendo acá siempre y cuando parta de la estructura general definida en este catálogo de fuentes de financiación. Y lo segundo que es indispensable que ustedes tengan en cuenta es que el catálogo de fuentes funciona y se entiende de manera complementaria con el resto de catálogos que integran esta nueva gestión del presupuesto público. Entonces, si yo quiero hacer un seguimiento particular a la estampilla Procultura, fíjense que acá como fuente solamente tenemos las estampillas de manera general, pero no particularmente cada una de las estampillas. Si yo quiero evaluar particularmente esa estampilla Procultura, pues yo tengo que tener en cuenta que esto se incluye
o se articula con la clasificación programática de la inversión pública, donde puedo identificar específicamente el sector cultura. A esto le va a incorporar el CCP, la clasificación presupuestal, en donde puedo ver cada uno de los objetos de gasto específicos. Y finalmente, pues ya la fuente de financiación, si identifico que es una estampilla, pues es lo que me permite a mí hacer la trazabilidad plena del uso de los recursos. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que este catálogo no funciona de manera independiente, sino que funciona de manera articulada con los demás catálogos. Otro ejemplo importante, ¿cómo hago yo para identificar los recursos con o sin situación de fondos? Pues eso no es un elemento que ustedes van a ver reflejado dentro de la estructura o dentro del catálogo de fuentes de financiación, sino que se identifica al articular y hacer el procesamiento de la información cuando lo cruzo con la clasificación presupuestal, en donde sí debo poder identificar ese tipo de aspectos. ¿Listo? Acá como ejemplo tenemos algunos casos, por ejemplo, cómo se clasifica o cómo se codifican los recursos del SGP de Educación, Calidad, Matrícula. Fíjense que este es el código completo que tiene 5 elementos y cada uno de estos elementos me da información particular. Presupuesto ordinario, ingresos corrientes, sistema general de participaciones que se identificaba dentro de los ingresos corrientes con el numeral 4, la participación de educación con el numeral 1 y finalmente calidad matrícula con el numeral 03, ¿cierto? Dentro de ese grupo de SGP Educación. Y si quiero hacer un ejemplo, no particularmente para detallar una fuente de financiación, sino para fines analíticos, quiero identificar en qué estoy ejecutando todos mis tributos que tienen destinación específica de carácter legal, también lo puedo hacer con este catálogo de fuentes de financiación. Acá ya no vamos a tener 5 elementos que conforman la codificación, solamente 4 que me identifican presupuesto ordinario, ingresos corrientes con destinación específica por ley. Acá ya no tenemos el 4 del SGP, sino el 03, y los tributos. Fíjense que en este caso no hacemos uso de la subclase, pues porque al final lo que queremos para este ejercicio analítico no es identificar un tributo en particular, sino el agregado, el consolidado de tributos con destinación específica de carácter legal. Y ya para finalizar, quería mencionarles algunos aspectos de interés sobre la aplicación de este catálogo de fuentes de financiación. Lo primero es que no requiere un acto administrativo particular, así lo consideramos en la Dirección de Apoyo Fiscal, porque como les mencionaba al inicio, pues ya hay un soporte normativo, una base legal que sustenta la necesidad de conformar y de utilizar este catálogo como uno de los complementarios al CCPET, ¿cierto? Lo segundo es que la presentación de este catálogo lo estamos haciendo de manera oficial en las jornadas de capacitación que estamos realizando en el transcurso de esta semana. Ya vamos alrededor de 7 jornadas de capacitación en las cuales hemos venido presentando este catálogo de fuentes de financiación y es muy importante que ustedes lo empiecen a adoptar dentro del ciclo de la gestión presupuestal que están realizando. El catálogo va a estar publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que ustedes lo puedan descargar, digamos, la versión que está en este momento, y en este archivo publicado en la página web van a encontrar tanto el catálogo final de fuentes de financiación como la estructura previa que dio lugar a la conformación de ese catálogo y sobre la cual estuvimos ahorita detallando de manera general. Y lo último que nos parece muy importante es que dentro de todo el ciclo presupuestal, el catálogo de fuentes de financiación se revela particularmente en la etapa de ejecución. Entonces, si bien dentro de la planificación y la programación de mi presupuesto, pues yo tengo que tener muy claro cuáles van a ser esas fuentes que conforman mi presupuesto para sí mismo ir programando, se revela particularmente en la etapa de ejecución y por lo tanto la presentación de este catálogo en este momento no riñe con la necesidad de implementar plenamente el CCPET y sus catálogos complementarios a partir de la vigencia 2022. Listo, con eso terminamos esta jornada de capacitación. Les damos de nuevo las gracias a todos por haber asistido. Esperamos que haya sido de gran utilidad. Hemos respondido ya varias de las preguntas que nos han llegado y seguimos a disposición de ustedes en el Ministerio de Hacienda para poder eh, apoyarlos en el proceso de implementación del nuevo catálogo de clasificación presupuestal. Muchas gracias.